Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y iré. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender los hijos de Dios definitivamente es a estar siempre dispuestos a esperar en Dios. A veces pasa que tenemos muchos años en el camino del Señor. Pasa que tenemos muchos años de haber conocido a Cristo, pero todavía no aprendimos a esperar en el Señor. Y tenemos que esperar lo que Dios va a hacer. Cuando esperamos en Dios, siempre vamos a tener más fe, porque el esperar en Dios nos lleva a aumentar nuestra fe. Cuando esperamos en Dios, siempre va a ser más fácil obedecerle. Cuando usted está esperando una respuesta de Dios, va a ser más fácil obedecer a Dios. Cuando esperamos en Dios, vamos a estar más atentos a lo que Él nos quiere mostrar. Y hay muchas cosas que Dios nos quiere mostrar, y a veces a diario hay cosas que Dios nos quiere mostrar. Y cuando esperamos en Él, vamos a estar más atentos a esas cosas que Dios nos quiere mostrar. Y yo me pregunto, ¿sabemos esperar en Dios? ¿Sabemos esperar el tiempo que Dios tiene para cada una de las cosas en nuestra vida, sin desanimarnos, sin desesperarnos? ¿Estamos preparados los cristianos para esperar en Dios? Una de las cosas que más le gusta a Satanás es cuando los hijos de Dios nos desanimamos, cuando los hijos de Dios nos desesperamos, porque no llegan las cosas que estamos esperando. Y Satanás se alegra cuando los hijos de Dios nos ponemos impacientes, porque cuando nos ponemos impacientes y no podemos esperar en Dios, Él ama esos momentos porque es cuando estamos más débiles espiritualmente. Y el diablo ama esos momentos porque nos desanimamos y porque empieza a bajar nuestra, podríamos decir, nuestra defensa espiritual. Sabe que esos son los momentos más débiles y ofrecemos menos resistencia a la tentación. En Juan capítulo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y realmente Satanás lo que busca es hurtar, matar y destruir. Satanás sabe que cuando estamos desanimados es más fácil robarte la paz, es más fácil robarte la alegría, es más fácil robarte la esperanza. Cuando estás desanimado, el diablo sabe que es más fácil matarte las ilusiones, matar todas las ilusiones que hay en tu vida, matarte los deseos de seguir adelante. Y estamos desanimados y el diablo viene y mata esas cosas en nuestra vida. Satanás sabe que cuando estamos desanimados es más fácil destruir nuestros sentimientos, es más fácil destruir nuestros planes, es más fácil destruir los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y si estamos desanimados, pasa que somos muy vulnerables a lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida.
Hoy me gustaría que nos ayudemos entre todos a no desanimarnos, a seguir adelante, a ayudar a aquellos que están desanimados para que puedan salir adelante, que aprendamos a luchar contra el desánimo, que saquemos de nuestra vida la impaciencia que nos lleva al desánimo, que nos saquemos toda esa impaciencia mientras estamos esperando que Dios responda nuestras oraciones, que alejemos de nuestra vida toda la queja contra Dios, que también nos lleva a desanimarnos. Porque cuando nos dejamos gobernar por el desánimo, le abrimos una enorme puerta al diablo para que nos gobierne y para que zarandee nuestra vida. Hoy quiero compartir un pasaje de la palabra de Dios donde vemos a los hijos de Dios desanimados. Y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de estar desanimados. Y vamos a ver qué tuvo que suceder, qué tuvo que hacer Dios para que su pueblo dejara de estar desanimado. Dice Números capítulo 21, dice en el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimó el pueblo de Israel mientras estaba en el camino? Es que hacía 40 años que el pueblo de Israel había salido de Egipto. Hacía ya casi 40 años que habían salido de Egipto. Ellos iban a la tierra que Dios les había prometido hace ya mucho tiempo. El camino de que salieron de Egipto hasta la tierra de Canaán, desde el momento que salieron de Egipto hasta llegar a Canaán, lo podrían haber hecho en 30 días. Sin embargo, ahora hacía 40 años casi que estaban dando vueltas en el desierto. O sea que llevaban prácticamente 40 años menos 30 días de atraso en lo que tendrían que haber conquistado en ese momento. Y ya estaban cansados de estar en el desierto. Pero esa demora había sido por sus propios errores, había sido por sus propios pecados, porque ellos habían pecado contra Dios cuando salieron de Egipto y Dios los hizo estar vagando en el desierto durante 40 años. Por eso ya hacía 40 años que estaban dando vueltas en el desierto. Pero aquella generación que había pecado contra Dios ya prácticamente no existía y ahora era todo un pueblo nuevo. Y ya estaba el momento de cumplirse la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Ya estaban cerca de ese momento glorioso en que iban a ver lo que Dios les había prometido hacía tanto tiempo. Pero todavía faltaba rodear la tierra de Edom. Y allí en el mapa podemos ver la tierra de Edom. Podemos ver el mapa del recorrido que hizo el pueblo de Israel hasta llegar a la tierra prometida. Y en la letra L es en el lugar donde estaba el pueblo en ese momento. Estaban muy cerquita de la tierra que Dios le había prometido. Era cruzar ahí, pasar solamente por donde estaba Edom. Y ya iban a llegar a la tierra prometida. Pero no. Tuvieron que ir otra vez para el sur, rodear a todo el territorio de Edom y entrar por el otro lado. Y Dios permitió que sucediera esto con el pueblo de Israel. Ellos tenían que, si hubieran cruzado por donde estaban en ese momento, ya entraban en la tierra que Dios les había prometido. Pero cuando le pidieron permiso a Edom, a los edomitas, para pasar por su territorio, ellos le dijeron que no. En el capítulo anterior dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: pero por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio por ella. Déjame solamente pasar a pie y nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte.
Hace 40 años que venimos en este desierto dando vueltas y ahora otra vez tenemos que dar otra vuelta más para entrar en la tierra que Dios nos prometió. Los que habían pecado y los que tenían que morir ya casi todos habían muerto. Y este era un nuevo pueblo. Pero sin embargo tenían que esperar un poco más. El pueblo estaba listo para entrar a la tierra prometida. Pero Dios no les permite ir derecho. Les hace dar toda una vuelta nueva. El pueblo de Israel pensaba que Dios podría haber destruido a Edom, como había destruido a tantas naciones delante del pueblo de Israel. Dios podría haber actuado como actuó unos versículos antes, si nosotros leemos en el capítulo 21, antes de lo que leímos al principio, dice: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esto sucedió unos días antes que tuvieran que dar toda la vuelta por Edom. O sea que Dios ya había mostrado su poder. Ellos ya sabían que Dios, si quería, podía hacer que se destruyera ese pueblo para que el pueblo de Israel pasara. Ahora, ¿por qué no hacía lo mismo en este momento? ¿Por qué si Dios tenía poder para destruir una nación, no lo hacía en este momento para que ellos pudieran entrar a la tierra prometida? ¿Qué necesidad de alargar el camino y dar tremenda vuelta y esperar quizás cuántos meses para poder entrar a la tierra que Dios les había prometido? Seguramente ellos le pidieron a Dios que obrara para que Edom los dejara pasar. Pero Dios, en este caso, no los escuchó. Van a tener que dar la vuelta para poder entrar. Hay que rodear la tierra de Edom. Esto fue lo que desanimó al pueblo de Israel. Te pregunto, ¿te desanimás cuando Dios no responde tus oraciones? ¿Te desanimás cuando Dios no responde lo que vos hace tiempo que estás esperando y estás orando delante del Señor? ¿Te desanimás cuando Dios no suple tus necesidades en el tiempo que vos esperás que las supla? Es lógico que te desanimes. A mí también me pasa. Y estoy seguro que a la gran mayoría de los cristianos nos pasa. Sabemos el poder de Dios, sabemos que Dios está con nosotros, pero nos desanimamos cuando no recibimos las respuestas de Dios. Pero yo lo que te pregunto es, ¿cuánto dura tu desánimo? ¿Cuánto tiempo demorás en recuperarte después que te desanimaste? ¿Cuánto tiempo pasás desanimado? ¿Qué cosas dejás de hacer cuando estás desanimado por algo que Dios todavía no hizo en tu vida? ¿Dejás de orar? ¿Dejás de leer la Biblia? ¿Dejás de venir a la iglesia por algún tiempo? Los hijos de Dios no tenemos que desanimarnos. Y si nos desanimamos no puede durarnos mucho el desánimo. Cuando nos desanimamos empiezan a suceder cosas negativas en nuestra vida. Y yo quiero que veas algunas de las cosas que le pasó al pueblo de Israel cuando se desanimó. Dice el versículo 5, el versículo 4 dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando hablan del pan liviano están hablando del maná que Dios les estaba dando. Cuando se desanimaron, ¿qué hicieron? Hablaron contra Dios. El pueblo habló contra Dios. Lo que surgió del desánimo fue hablar contra Dios. ¿Qué es hablar contra Dios? Empezaron a protestarle a Dios. Empezaron a protestar a Dios por lo que estaba sucediendo. Empezaron a demandarle cosas a Dios. Empezaron a exigirle a Dios. Y la protesta del pueblo de Israel era casi la misma desde hacía 40 años atrás. Porque esta frase, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto?, es una frase que se repitió a lo largo de 40 años en el desierto. Nos sacaste de Egipto acá al desierto para que muramos en el desierto. No hay pan, no hay agua. Sin embargo, cada vez que ellos decían no hay pan y no hay agua, tenían que recordar que en esos 40 años nunca les faltó el agua.
Y si le faltó por algún momento, Dios lo proveyó. Y si en esos 40 años en algún momento faltó pan, Dios lo proveyó. Y en algún momento les dio mucho más que pan. Y ya no eran el mismo pueblo que había salido de Egipto. Ahora eran un pueblo poderoso. Dios los había vigorizado a su pueblo. Nunca le faltó el pan, nunca le faltó el agua. Nunca le faltó ropa en esos 40 años, nunca le faltó calzado en esos 40 años. Habían crecido en número, se habían hecho un pueblo fuerte delante de las demás naciones. Habían naciones que tenían temor cuando sabían que el pueblo de Israel se acercaba. Dios les había dado una y otra vez muestras de su poder y que estaba con ellos. Sin embargo, ellos otra vez estaban delante de Dios protestando y diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Muchas veces nos parecemos nosotros también a los israelitas. Dios nos da muestra de su amor, Dios nos da muestra de su poder, Dios provee para cada una de nuestras necesidades, pero nosotros seguimos con nuestros temores. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir en este desierto? Ya hace años que vivo en este desierto, ya hace años que estoy esperando la tierra prometida que Dios me dio. Si Dios ya te dio muestras de su poder durante este tiempo, seguí esperando en Dios. Dios te va a seguir bendiciendo. Y a pesar que tengas que estar un tiempo más en el desierto, Dios te va a seguir dando todo lo que es necesario para tu vida. Dios mismo le dijo a su pueblo en cierto momento, mucho después de esto: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es la manera en que Dios obra cuando su pueblo está en necesidad. El pueblo está en necesidad, clama a Dios, y Dios responde. Ahora es interesante que Dios nunca le dice a sus hijos: protéstame a mí y yo te responderé. Nunca le dice a sus hijos: enojate conmigo y vas a recibir lo que necesitas. Porque hay una diferencia entre protestar y clamar. El que protesta está exaltando sus derechos. Yo protesto porque creo que tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro y tengo derecho a lo otro. Pero el que clama, el que pide, está pidiéndole por la bondad del otro. No porque tengo derecho, estoy pidiendo por la bondad tuya. Nosotros acá en la tierra podemos protestarle a otras personas todo lo que querramos. Si es necesario protestarle contra el gobierno, si es necesario, proteste, con respeto, por supuesto, pero proteste si es necesario. Es más, los hijos de Dios salimos a protestar algunas veces contra la ley de aborto y salimos a protestar contra otras cosas. Si es necesario, proteste contra su patrón, con respeto, pero si es necesario, hágalo. Si es necesario, proteste contra los impuestos. Si es necesario, proteste contra los jueces de fútbol. Este año fue muy necesario. Siempre con respeto. Pero a Dios no le podemos protestar. A Dios no le debemos protestar. Porque el que protesta delante de Dios se está poniendo a la misma altura de Dios. ¿Quién soy yo para protestarle a Dios? La primera consecuencia de estar desanimado fue protestar delante de Dios. Y eso nunca nos va a llevar a un buen lugar. Nunca nos lleva a un buen fin. La Biblia no nos enseña a protestar contra Dios. La Biblia nos enseña a clamar a Dios. La segunda consecuencia del desánimo fue enojarse con Dios. No hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios, ¿para cuándo esa tierra que fluye leche y miel? Porque Dios les había dicho: lo voy a sacar de acá, de Egipto, a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando esa expresión fluye leche y miel, está hablando de abundancia. Y no solo abundancia de leche y miel, está hablando de abundancia de muchísimas cosas. Lo representa en esos dos artículos comestibles, podríamos decir. Pero está hablando de una abundancia en general. Y eso es lo que Dios les había prometido. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de oportunidades para crecer. Pero hace 40 años que estamos esperando.
¿para cuándo esa abundancia que nos prometiste? Y se enojaron contra Dios. Ya lo dije muchas veces delante de ustedes, el que se enoja con Dios, pierde. El que se enoja con Dios, pierde. Dios no contesta oraciones de personas enojadas. Dios no bendice a personas enojadas. Dios bendice al que se regocija en Él. En el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nadie puede deleitarse en Dios estando enojado. ¿Quién puede deleitarse enojado? Nadie puede deleitarse en Dios enojado. El enojo se opone al deleite en Dios. No te enojes con Dios, porque cuando permanecemos fieles a Dios, cuando estamos en los planes de Dios, siempre a la larga Dios nos va a responder nuestras oraciones. Y siempre a la larga Dios va a bendecir a sus hijos. De nada sirve enojarse en Dios. Lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es deleitarnos en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo tercero que le sucedió al pueblo de Israel cuando se desanimó, dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Como les dije, ese pan liviano era el maná que Dios le había dado al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Ahora, Dios le dijo que le iba a dar ese pan desde que salieron de Egipto hasta que entraran en la tierra que les había prometido. O sea que mientras ellos estuvieran en el desierto, iban a tener algo con que alimentarse. ¿Saben lo que es el maná en el desierto? ¿Saben lo que debe ser atravesar un desierto sin alimento? El maná era bendición de parte de Dios. ¿Cuánta gente en aquella época moriría en el desierto, atravesando el desierto por no tener alimento? Y ellos habían tenido 40 años de alimento gratis, sin esfuerzo, solamente recogiendo lo que caía del cielo. Eso era una bendición. Sin embargo, ellos estaban cansados de comer ese pan. Estaban hartos de ese pan. Estaban hartos de esa bendición de Dios. Cuando nos desanimamos, una de las cosas que suceden es que le restamos importancia a las bendiciones de Dios. Dejamos de ver las cosas con las que Dios nos ha bendecido y con las que nos sigue bendiciendo. ¿Cuántas bendiciones tenían? ¿Cuántas bendiciones tenés? ¿Tenés salud? ¿Tenés una familia de sangre? ¿Tenés una familia espiritual? ¿Tenés la salvación que Dios te dio en Cristo? ¿Tenés promesas de parte de Dios para tu vida? Y puedo seguir con una lista enorme de bendiciones que tenemos los hijos de Dios. ¿Cuánto valor tiene cada una de estas cosas? Este pueblo tenía todo esto que estuve nombrando y mucho más. Sin embargo, se desanimaron. Se desanimaron porque no le dieron valor a las bendiciones de Dios. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. No nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos en el Señor. Nos desanimamos porque no sabemos darle valor a las bendiciones que tenemos en el Señor. No le damos valor a lo que Cristo hizo por nosotros. Si le diéramos el verdadero valor a las bendiciones de Dios, nunca estaríamos desanimados. Y si en algún momento nos desanimamos por alguna circunstancia, enseguida nos recuperaríamos. 3 consecuencias de estar desanimados. Primero, hablaron en contra de Dios, protestaron. Sin embargo, Dios con su pueblo trata de otra manera. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes. En lugar de clamar, protestaron. La segunda consecuencia del desánimo, se enojaron con Dios. Sin embargo, Dios enseña que nos deleitemos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo tercero, le restaron valor a las bendiciones
de Dios. Le restaron valor a las bendiciones que Dios le había dado durante 40 años. Pero Dios no quiere que nosotros estemos desanimados, Dios no quiere que nosotros estemos enojados, Dios no quiere que nosotros protestemos. Y en esta oportunidad Dios va a ayudar a su pueblo. Pero la forma que Dios va a ayudar a su pueblo en esta oportunidad va a ser a través de una prueba. Y uno dice, ¿pero cómo? se están protestando delante de Dios por lo que no tienen y Dios, para que ellos se encarrilen, les manda una prueba. Y a veces Dios obra de esta manera. Dios manda una prueba a veces para que nosotros nos enderezcamos. A pesar de que estemos pasando por un momento difícil, Dios nos manda otra prueba para que nosotros podamos enderezar nuestro camino. Y fíjense, la prueba que le mandó no fue una prueba simple, una prueba sencilla. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué hizo Dios para que se dieran cuenta de su error? ¿Qué hizo Dios para que su pueblo volviera a Él? Le envió una prueba, pero ahora era una prueba de verdad. Era una prueba difícil, una prueba complicada. Les envió una prueba que les hiciera darse cuenta de su error, que los hiciera cambiar de actitud, que los hiciera volver a depender de Él. Dios les mandó serpientes. Dice que eran serpientes ardientes. Seguramente el movimiento de esas serpientes era muy rápido. No sé si han visto alguna vez algún documental de cómo se mueven las serpientes en la arena, en el desierto. Seguramente la mordida y el veneno de esa serpiente era doloroso y, como dice el texto, muchos murieron. Pero estas serpientes venían para ayudarlos a ellos, para que se les fuera el desánimo. ¿Cómo una prueba puede venir para que se te vaya el desánimo? Pregunto. ¿Cómo puede venir una prueba para que se te vaya el desánimo? No sé, es la forma en que obra Dios. Una cosa te quiero decir, si estás pasando por una prueba, no es porque vos te desanimaste, quizás es otra situación. Yo estoy diciendo lo que sucedió acá, en esta circunstancia. No digo que siempre sea así. Lo único que te digo es que ante las pruebas, si seguimos fieles a Dios, nos vamos a dar cuenta de nuestros errores y de nuestros pecados. Y vamos a buscar volver a Dios. Muchas veces, yo diría que la gran mayoría de las veces, las pruebas nos ayudan a ver pecados en nuestra vida, nos ayuda a ver errores y nos ayuda a corregirnos. Si no nos desanimamos ni nos enojamos con Dios, una vez que pasan las pruebas, nos dejan más fuertes que nunca y nos dejan grandes bendiciones a nuestra vida. Cuando la prueba pase, vas a estar más fortalecido que nunca y vas a volver a tener el gozo y la alegría que solo Dios puede dar. Esa prueba hizo que los israelitas se dieran cuenta de su pecado y confesaran su pecado delante de Dios. Dice que vino el pueblo a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Esta prueba nos demuestra que hemos pecado. Nos damos cuenta que hemos pecado. ¿Hay algo que tengas que confesar delante de Dios? ¿Hay algo que todavía no le hayas confesado a Dios? ¿Hay algún pecado que corregir en tu vida? ¿Hay alguien al que falta perdonar?
¿Hay alguien al que le tenés que pedir perdón y todavía no le pediste perdón? No esperes que Dios te haga darte cuenta. Mejor es darse cuenta mucho más rápido y mucho más económico, es darse cuenta uno mismo. Dios envió las serpientes para que Israel, en lugar de desanimarse, aprendiera a valorar lo que tenían. Y esta prueba ayudó al pueblo a valorar las bendiciones de Dios. Y Dios permite algunas situaciones para que nos hagan corregir errores y pecados en nuestra vida. Lo último que quiero compartir en esta mañana es que siempre que Dios va a enviar una prueba, siempre va a enviar una salida. Siempre que Dios permite una prueba, siempre hay una salida a esa prueba. Dios no te deja con la prueba y arreglate como puedas, sino que también te va a mostrar la salida a esa situación. Y dice el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios permitió la prueba y Dios le dio la salida al pueblo de Israel. Le dijo a Moisés que hiciera una escultura de bronce, y esa escultura tenía que ser una serpiente, y dice una serpiente ardiente. O sea que era una serpiente que estaba en posición de ataque, podríamos decir, ¿no? Hazte una serpiente ardiente, una serpiente en posición de ataque. Y ponela sobre un asta, un lugar bien alto, para que todos la puedan ver. Dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Es interesante lo que Dios hace. Dios no saca las serpientes. Dios no sacó las serpientes. Dios brindó una solución mientras seguían las serpientes, para que ellos aprendieran a obedecer a Dios y a mirar y a depender de Dios. Y el pueblo miraba a la serpiente que estaba en el asta y decía, esto es lo que nos ordenó Dios hacer. Y voy a mirar enseguida para donde Dios quiere que mire, para sanarme de esta situación, para que no muera por esta situación. ¿Tenía algún poder especial esa serpiente de bronce? Ningún poder especial. Pero cuando el pueblo miraba esa serpiente, estaba obedeciendo a Dios, estaba dependiendo de Dios, estaba aprendiendo a depender de Dios. Y no miraban enojados a la serpiente, y no miraban a la serpiente insultando a Dios, sino que miraban a la serpiente agradeciendo a Dios por lo que estaba sucediendo en su vida. El poder estaba en obedecer a Dios, el poder estaba en mirar a Dios cuando tengo una necesidad, el poder estaba en aprender a depender de Dios. Ahí estaba el poder, en aprender a depender de Dios, en obedecer a Dios. Cuando busco a Dios de todo corazón, quizás tenga todavía las serpientes alrededor. Pero si yo dependo de Dios, ya va a llegar el momento que también se vayan las serpientes. Y ya va a llegar el momento en que salga también del desierto. ¿Saben qué hicieron después de esto? Si usted sigue leyendo el capítulo 21 del número de Números capítulo 21, si sigue leyendo del versículo 9 en adelante, se va a enterar lo que hicieron, pero yo se lo voy a contar porque soy bueno. Lo que hicieron después fue salir de aquel lugar y rodear la tierra de Edom. Y después de algún tiempo, de algunos meses, entraron en la tierra prometida. Siguieron el camino, se encontraron con muchos enemigos. A Edom, Dios no les dijo que lo atacaran, pero a los otros enemigos Dios les dijo que lo atacaran. Y los vencieron. Porque aprendieron a depender de Dios,
aprendieron a obedecer a Dios. Qué lástima que se desanimaron, porque en ese tiempo que se desanimaron, murieron muchos en Israel. Qué lástima que se desanimaron, porque mientras estuvieron desanimados, pasó un tiempo que estuvieron ahí en ese lugar trancados. Qué lástima que se desanimaron. El desánimo lo llevó a debilitarse, lo llevó a perder tiempo, pero mi hermana y mi hermano, no te desanimes, seguí adelante, seguí dependiendo de Dios. Si Dios ya te mostró su poder, seguí adelante porque Dios te va a seguir mostrando su poder en cada situación que tengas que vivir. Fortalecete en el Señor. Sacá para siempre las quejas de tu vida. Sacá las quejas. Que no hayan quejas en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Lógico que en alguna situación va a haber alguna queja, pero que no dure mucho la queja, que no dure mucho el enojo, que no dure el desánimo. Hay que seguir adelante, porque si Dios te bendijo hasta ahora, te va a seguir bendiciendo. Y si Dios te sostuvo hasta ahora, te va a seguir sosteniendo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, no protestes, no te enojes, no patalees, clama y yo te responderé. Vamos a leerlo todos juntos este versículo, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos juntos este versículo. Clama a mí. Vamos a orar. Y si sentís que estás en alguna situación pasando una prueba en el desierto, poné tu vida una vez más en las manos del Señor. Y si por algún motivo te enojaste con el Señor, si quizás hasta te enfriaste espiritualmente, si tu relación con Dios de alguna manera perdió vigor, es el momento de volver. Si pensás que Dios fue injusto contigo porque te envió una prueba y después otra y después otra, trata de darte cuenta que alguna de las pruebas que el Señor te dio quizás era para enderezar el rumbo. Y yo doy gracias a Dios porque estás acá en esta mañana. Y hacé como hizo el pueblo de Israel. Volvé a Cristo y pedile perdón. Y decirle cuánto lo amás y la necesidad que tenés de depender de Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Dios, gracias porque vos tenés una manera de obrar que a veces no la entendemos, pero que es muy efectiva, Dios. Y cuando nosotros queremos ser fieles a vos definitivamente, Señor, vos de repente nos mandás otra prueba. Pero ahí aprendemos a depender de vos. Y aprendemos a darnos cuenta de cuántas bendiciones que tenemos y que no nos estamos dando cuenta. Cuántas bendiciones que tenemos y que no te estamos agradeciendo por esas bendiciones. Cuánto tiempo vos nos has estado sosteniendo en el desierto. Pero nosotros nos preocupamos a veces si mañana va a haber agua y si mañana va a haber pan. Perdónanos, Señor. Permitinos vivir en ti. Gracias porque vos siempre nos entendés y siempre haces cosas para que nosotros volvamos. Padre, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente para buscarte cada día, Señor. Señor, para clamar en lugar de quejarnos, para clamar a ti en lugar de protestar y para deleitarnos en lugar de enojarnos, Padre. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor. Y, Señor, si alguien está viviendo un momento difícil, que
que pronto pueda salir fortalecido de esto, Dios. Y que podamos regocijarnos juntos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.